Buenas tardes, mi nombre es María Jesús Lucena y el tema que voy a desarrollar en mi trabajo de investigación es la estimación de la incertidumbre en las determinaciones de humedad, ceniza y grasa cruda en alimentos para animales. Mi tutor académico es la ingeniera Rosalinda Lozano y mi tutor empresarial es el médico veterinario José Riera. Para iniciar, es importante recalcar la importancia que tienen los laboratorios de ensayos dentro del ámbito agroindustrial. Y es que la calidad en la elaboración de un producto no solamente depende de la producción de los alimentos a nivel industrial, sino que también involucra al sector servicios. Y es aquí donde intervienen los laboratorios de ensayo, los cuales tienen como función verificar, validar y certificar la calidad de la materia prima empleada para la elaboración de los productos alimentarios. El trabajo de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, en un laboratorio de ensayo acreditado por parte de Sencamer, dando cumplimiento a la ISO 17025 del 2017. El que un laboratorio se encuentre acreditado significa que cuenta con la competencia técnica para la realización de tareas específicas y en este caso la realización de los ensayos de laboratorio. Por su parte, Sencamer es el órgano de acreditación en Venezuela. Este sigue los parámetros establecidos por la ILAP, la cual recomienda adoptar las políticas de las normas ISO y para el caso de los laboratorios de ensayo y de calibración, muy específicamente la ISO 17025. La norma ISO 17025, dentro de sus ítems se encuentra el punto 7.6, la cual habla o hace mención a la evaluación de la incertidumbre de medición, estableciendo así que los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición, considerando que el término debe es de carácter obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Las incertidumbres no son más que un intervalo de confianza aproximado al valor real. Es un indicador comparativo en la calidad de la medición. ¿Por qué se va a tomar en cuenta estos métodos? Estos métodos se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, son métodos altamente demandados y para dar cumplimiento a las políticas establecidas por la ISO 17025 y de esta manera dar cumplimiento al punto 7.6, el cual es de carácter obligatorio. Los aportes del laboratorio previo al trabajo de investigación fue la capacitación y fue por medio de la realización del curso 17025 del 2017, el curso básico de estimación de la incertidumbre, un taller donde se realizaron varios métodos como lo fue el método de determinación de fósforo total en productos cárnicos, el método de aflatoxina por el método de Lisa, entre otros. También se realizó la participación en las auditorías de seguimiento realizadas por parte de Sencamer, donde se evaluaron los métodos realizados en el taller mencionado anteriormente. También se realizó un curso de gestión de las mediciones y confiabilidad de los resultados dictado por la Facultad de Agronomía de la UCB y el curso de formación de auditores de la ISO 19011. El objetivo que me he planteado para el trabajo de investigación es elaborar un procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición en las determinaciones de humedad, ceniza y grasa cruda en alimentos para animales. Como objetivos específicos me he planteado tres. Uno es identificar las fuentes asociadas a la incertidumbre de medición en los ensayos de determinación de humedad, ceniza y grasa cruda en alimentos para animales. Dos es estimar la incertidumbre estándar combinada y expandida de los métodos de ensayo, humedad, ceniza y grasa cruda en alimentos para animales. Y por último, elaborar un procedimiento para la estimación de la incertidumbre en los ensayos de humedad, ceniza y grasa cruda en alimentos para animales, siguiendo el proceso para la estimación de la incertidumbre de la GUM. En el marco teórico me he planteado hablar un poco de la importancia de la realización de estos ensayos, y es que la determinación de humedad o la determinación del contenido de humedad es un factor importante, ya que este depende del crecimiento microbiano y de aquí el control del crecimiento de estos microorganismos a través de la disminución de agua. También es un indicador de la estabilidad del producto por la relación que existe entre el contenido de agua y la capacidad de deterioro de los alimentos, y la metodología que se va a emplear va a ser la de Cohenin 1156. En el caso de ceniza es un indicador del contenido total de minerales que incluyen los microelementos como lo son el hierro, el boro, el manganeso, entre otros. Permite también detectar las posibles contaminaciones metálicas en los alimentos. La metodología que se va a emplear es la de Cohenin 1155,
Para el caso de las grasas, son los principales lípidos que se encuentran en los alimentos y contribuyen a la calidad del producto, y así como también son una fuente de energía. Las grasas crudas, una masa total extraída mediante solventes orgánicos como lo son el éter de petróleo, el éter dietílico y el hexano. La metodología que se va a emplear es la de Covenant 1172. La guía Eurachain y la guía GUM, por sus siglas en inglés, que significa en español Guía para la expresión de la incertidumbre de medida, establece un procedimiento para la estimación de la incertidumbre, el cual menciona primeramente la especificación del mensurando. Seguido de esto, la identificación de las fuentes de incertidumbre, posterior a esta la estimación de las incertidumbres estándar del método, del sesgo y del analista. Luego la estimación de la incertidumbre relativa. Posterior a esto, la estimación de la incertidumbre relativa combinada, seguida de la incertidumbre expandida y por último el reporte del resultado. Existen dos tipos de métodos de incertidumbre. Uno es el tipo A, que se realiza por medio de una serie de repeticiones o de observaciones, y el otro es el tipo B, la cual la información se obtiene por certificados de calibración, manuales de instrumentos de medición, algunas normas, literaturas, y estas son evaluadas en función de alguna distribución como la distribución normal o rectangular o triangular, dependiendo del comportamiento de la base de datos que se obtenga. Algunas fuentes de incertidumbre a nivel de laboratorio pudieran ser la preparación de la muestra, en la que interviene la disolución o las concentraciones de soluciones, la calibración de los instrumentos, el cual puede ser un efecto atribuible al redondeo, las condiciones de medición, ya que el material volumétrico de vidrio recomienda el uso de una temperatura adecuada, el cual es de 20 grados, efectos atribuibles al operador, la posibilidad de leer una escala apreciativa. La contaminación puede verse afectada por la contaminación cruzada entre las muestras y la pureza de los reactivos, la cual los proveedores de los mismos señalan un grado de pureza no menor que un nivel especificado. Dentro de las funciones estadísticas con las que vamos a trabajar se encuentra el factor de cobertura, el cual es denotado con la letra K. Es un factor asociado a una distribución normal y un nivel de confianza de un 95%. La desviación estándar, la cual es la varianza al cuadrado, la varianza, la desviación estándar relativa, la cual es la desviación estándar entre la media. Las distribuciones, como se mencionaron anteriormente, va a ser la distribución normal, rectangular o triangular, dependiendo de la base de datos que se obtenga, y así poder observar el comportamiento, a ver a cuál de estos datos se adecua. La incertidumbre del analista, el cual se va a evaluar por medio de la desviación estándar de repetibilidad, utilizando un intralaboratorio. La incertidumbre estándar relativa combinada, la cual va a obedecer la ley de propagación de la incertidumbre, la cual no es más que la raíz cuadrada de la sumatoria de las incertidumbres relativas al cuadrado, y la incertidumbre expandida, la cual es la incertidumbre estándar por el factor de cobertura K. Los antecedentes o fuentes bibliográficas consultadas fueron las siguientes. Martínez y Cortés realizaron un estudio de investigación donde evaluaron la incertidumbre en el método de ensayo de humedad en cereales. Ellos identificaron como fuentes de incertidumbre la masa de la muestra, la masa del recipiente y la masa del recipiente con la muestra seca, obteniendo un valor de un 0,4%. Vano y colaboradores, por su parte, realizaron un trabajo de investigación en la determinación de humedad, ceniza, grasa y fibra cruda, obteniendo como fuentes de contribución a la incertidumbre en el caso de humedad y grasa la repetibilidad del ensayo, mientras que para ceniza y fibra cruda corresponde a la calibración de la balanza. Ellos obtuvieron un resultado de incertidumbre de humedad de un 0,52%, de ceniza de 3,57% y de grasa de 3,54%. Jacome en el 2016 realizó la validación de un método gravimétrico para la determinación de grasa llevado a cabo en el laboratorio Ecuachelán. Él identificó como la fuente que mayor aporta contribución a la incertidumbre es la repetibilidad, la cual realizaron una evaluación de tipo A debido a los cambios de los analistas, obteniendo una incertidumbre menor a un 1%. Quispe en el 2019 realizó el estudio de la determinación de humedad, ceniza, grasa y proteína en mezclas para harina.
identificando las fuentes de incertidumbre en el método de humedad, como lo es el peso de la cápsula metálica más la muestra, el peso de la muestra, el peso de la cápsula metálica más la muestra seca. En el caso de ceniza, la masa del crisol más la ceniza, la masa de la muestra. Para el caso de grasa cruda, fue el peso del balón vacío, el peso del balón más la muestra y el peso del balón más grasa, obteniendo como resultados de incertidumbre para humedad un 0,66%, para ceniza un 1,43% y para grasa un 0,61%. Pérez y colaboradores en el 2012 realizaron un estudio para la estimación de la incertidumbre en el método de humedad, identificando las fuentes de incertidumbre, el peso de la muestra, el peso del recipiente y el peso del recipiente con la muestra seca, obteniendo un resultado de incertidumbre de un 1,38%. El laboratorio va a proveer del material de referencia, el cual es una muestra de referencia obtenida por medio de la Fundación CIEPE, el cual es el Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial, el cual es el encargado de realizar estudios interlaboratorios para evaluar la competencia técnica de los laboratorios a nivel nacional. También va a proveer de analistas con la competencia técnica en la realización de los ensayos, equipos e instrumentos de laboratorio y equipos de oficina. Los instrumentos y reactivos necesarios para la realización del método de humedad van a ser una balanza analítica, un tamiz de una abertura de 1 milímetro, un desecador, material mineral altamente desecante para el desecador, cápsulas metálicas, una estufa, ácido clorhídrico para el lavado del material y agua destilada. El método va a consistir en la preparación de la muestra, de requerir molienda o tamizado, el lavado del material con ácido clorhídrico diluido y agua destilada. Se colocan a secar en la estufa a 103 grados más o menos 2 por 30 minutos. Se dejan enfriar a temperatura ambiente en un desecador. Se pesan de 5 a 10 gramos de muestra. Se colocan en la estufa nuevamente a la misma temperatura, pero esta vez por 2 horas. Se deja enfriar, se pesa, se coloca nuevamente en la estufa por 30 minutos. Se deja enfriar, se pesan y se repite la operación de colocar en la estufa durante 30 minutos hasta que no exista diferencia entre las pesadas. Para la determinación de ceniza se va a requerir de una balanza analítica, un tamiz de abertura de 1 milímetro, un desecador provisto de material mineral altamente desecante, crisoles de porcelana, una mufla, ácido clorhídrico, agua destilada, peróxido de hidrógeno. Y el método va a consistir en la preparación de la muestra, el lavado del material. Se coloca a secar esta vez en una mufla a 550 grados a 600 por 20 minutos. Se deja enfriar a temperatura ambiente dentro de un desecador. Se pesan de 2 a 6 gramos de muestra. Se coloca nuevamente en la mufla a 550 a 600 grados durante 2 horas. Si se observan que hay carbón, señalen unas gotas de peróxido de hidrógeno, lo cual va a mejorar o facilitar la combustión de la muestra. Luego se vuelve a colocar en la mufla por 1 hora, se deja enfriar, se pesa, se coloca en la mufla durante 30 minutos, se deja enfriar, se pesa y se repite la operación de colocar en la mufla durante 30 minutos hasta que no haya diferencia entre las pesadas. Para la determinación de grasa se va a requerir un equipo extractor de grasa, un soclec, una plancha de calentamiento, una estufa, una balanza analítica, un tamiz de abertura de 1 milímetro, un desecador, un material mineral altamente desecante para el desecador. Se va a requerir frascos de 150 a 250 ml adaptables al condensador, dedales de extracción de grasa, perlas de vidrio y en este caso el solvente orgánico que utilizaremos va a ser éter de petróleo. Primeramente se prepara la muestra, de requerir molienda o tamizado. Se pesa de 2 a 5 gramos de la muestra, un papel de filtro o dedal de extracción. Se coloca algunas perlas de vidrio, se coloca en la estufa a 100 grados durante 30 minutos, se deja enfriar a temperatura ambiente en un desecador. Se pesa el envase con las perlas de vidrio. Luego dentro del envase se coloca el dedal que contiene la muestra. Se vierte el solvente hasta la mitad de su capacidad o un poco más, se acopla en el equipo de extracción.
Se regula la temperatura de la plancha hasta que el solvente alcance el punto de ebullición. Esto se deja durante 6 horas a razón de 4 a 6 gotas por segundo. Se desconecta el frasco y se deja evaporar el solvente. Luego se coloca el frasco que contiene la grasa en la estufa a 100 grados durante 90 minutos para terminar de evaporar el resto de solvente. Se deja enfriar y se repite la operación de colocar en la estufa durante 90 minutos hasta que no exista diferencia entre las pesadas. Como se mencionó anteriormente, las metodologías que se van a emplear en un inicio es la identificación del mensurando. Esto consiste en la identificación del porcentaje de humedad, de ceniza y de grasa cruda. Para la identificación de la fuente de incertidumbre se empleará el diagrama de causa o efecto o diagrama de Ichikawa. La estimación de las incertidumbres estándar se realizará bajo la metodología establecida por la GUM. La incertidumbre combinada, se utilizará la ley de propagación de la incertidumbre establecida por la GUM y Laura Chen. Para la incertidumbre expandida se tomará como referencia el factor de cobertura de K igual a 2 con un 95% de probabilidad. Para la incertidumbre estándar del analista se determinará con los datos obtenidos en un intralaboratorio, el cual proveerá los datos de la desviación estándar de repetibilidad. Y la incertidumbre de los equipos de medición se obtendrá por medio de los certificados de calibración. Las actividades a realizar en un inicio fue la elaboración del proyecto del trabajo de grado entre los meses de mayo y junio del 2023, la presentación del trabajo de grado julio 2023, la identificación de las fuentes de incertidumbre de los ensayos entre junio y julio del 2023, los cálculos de la incertidumbre entre agosto y septiembre del 2023, la realización de los procedimientos entre junio y octubre del 2023, la redacción del trabajo de grado entre junio y octubre del 2023 y la presentación del trabajo de grado de investigación entre octubre y noviembre del 2023. Estas fueron las fuentes, las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias por su atención.